una asistente que es coterránea suya, porque es originaria de Argentina y vive en Israel, Sandra. Pregunta, doctor Reutemann, ¿opina usted que se le ha dado un sentido mágico a la mezuzá? Bueno, lo que podemos decir lo siguiente, muchas de las prácticas que nosotros hoy vemos como parte de la tradición de Israel, que lo vemos como artefactos religiosos, su origen es un origen mágico. Ese es también el de la mezuzá, ese también es, por ejemplo, la de las filacterias, es decir, los tefilín. Nosotros los judíos cuando rezamos a la mañana, a excepción del día Shabbat, del sábado, probablemente muchos de los que están siguiendo aquí alguna vez vieron esa imagen. Los judíos tienen unas cajitas de cuero en la frente y en el brazo, generalmente el izquierdo, con unas tiras de cuero que se atan en derredor del brazo. Esos tefilim probablemente comenzaron siendo también artefactos mágicos. Y luego fueron, digamos, transformándose en artefactos propios de la liturgia judía. Y en su sentido mágico, ¿cuál era la función? La protección. Es decir, que los tefilín comenzaron su camino como amuletos, Apotropaico. ¿sí? Con funciones apotropaicos, tal cual. Por ejemplo, aquí te recuerdo, hubo en los años 90, fines de la década de 80, 90, hubo un descubrimiento muy importante en Jerusalén, 2 rollitos de plata que fueron encontrados en un enterramiento, algo así del siglo VII, siglo V antes de nuestra era, así de la época bíblica, que cuando fueron desenrollados con mucha dificultad en los laboratorios del Museo de Israel, resultaron ser que encontraron un texto escrito en hebreo, pero en escritura paleohebreo, ¿sí? En el hebreo antiguo. Y resultó ser lo que encontraron, una versión breve del texto extenso de lo que llamamos la bendición sacerdotal del sumo sacerdote Aarón en número 6 en el texto bíblico, en donde se hace referencia a que Dios habrá de proteger a la persona. Y la conclusión del arqueólogo que llegó a cabo este magnífico descubrimiento, que por cierto está en exhibición en el Museo de Israel, esos 2 pequeños rollitos, Gaby Barcaí, llegó a la conclusión que en realidad era un amuleto que probablemente estaba dentro de una cajita o de una bolsa que la persona llevaba colgada del cuello. Conocemos esa práctica en el mundo antiguo. Y obviamente, como era un artefacto personal, cuando esa persona fue enterrada, lo enterraron con eso, porque le pertenecía a él. Y por eso fue encontrado ahí. Y él llegó a la conclusión que es el antecesor más antiguo de los tefilim o filacterias. La prueba está que ton filacterion en griego significa amuleto. Amuleto. ¿Sí? En griego. Y esa precisamente aludiría a su función. Y esto también vale para la mezuzá. Hay que recordar que la mezuzá alude a un texto que nosotros hoy, por supuesto, se lo coloca dentro de una cajita que se encuentra en las jambas de las puertas, ¿sí? Es decir, a la entrada de la casa. Ahora, hay que entender qué significa que esté en ese lugar. Un protector, sí. Es decir, está en un lugar, un espacio liminar, como usamos los antropólogos el término límite, entre el espacio público y el espacio privado. Las fuerzas del mal, y como dijimos, estamos en un mundo en donde
cree como un hecho que existen los demonios y las fuerzas malévolas, como nosotros los modernos estamos convencidos que existen los microbios, a pesar de que nunca los hayamos visto, ¿sí? Es decir, el hombre antiguo también estaba convencido que existen esas fuerzas demoníacas. ¿Y dónde pululan esas fuerzas? En el espacio público, en la calle, ¿sí? Están fuera de la casa. Y por lo tanto, ¿dónde me tengo que sentir protegido? En mi casa. Para eso yo tengo que crear o hacer usufructo de recursos que me permitan defenderme de la entrada de esas fuerzas. Sí, una barrera profiláctica, ¿no? Tal cual, por eso conocemos, algunos saben, por ejemplo, que tienen que colgar ajos, ¿sí? Sí, sí, aquí los cristianos también estamos... uf. Todos tienen distintos recursos, pero la idea es siempre la misma. ¿Dónde voy a colgar eso? A la entrada de la casa, porque lo que quiero es evitar que entren a la casa. Y precisamente en ese lugar es donde estaba la mezuzá, que probablemente en un comienzo eran simplemente un texto, incluso escrito, sobre las jambas, que después terminaron colocándose ese escrito dentro de una caja, que se coloca precisamente a la entrada de la casa, cuya función originalmente era la protección. Luego se transformó en un artefacto religioso, en donde se hace referencia a tener presente siempre la presencia de Yahvé, pero en última instancia la esperanza es que Yahvé también me proteja a mí y me proteja a los que viven en esa casa.